En este video vamos a mirar cómo crear un primer documento con LaTeX. Eh, el tutorial de LaTeX en esta lista de reproducción la he creado siguiendo el libro escrito por los profesores Alexander Borbón y Walter Mora del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bueno, primero que todo, pues como les había comentado en el anterior video, LaTeX o látex, como, como queramos llamarlo, necesita primero haber instalado el software donde van a estar todas las librerías, los paquetes que se necesitan para que genere el documento y un editor. A ese software donde están los paquetes es lo que se le conoce como las distribuciones TeX. Entonces, todo depende del sistema operativo en el que estemos trabajando. Por ejemplo, TextLive, este es un software que trabaja tanto en Windows, en Linux, como en Mac. Pero por ejemplo, MacTeX solo trabaja para Mac OS X. MikTeX trabaja en Windows. En el caso particular, yo voy a trabajar sobre el sistema operativo Windows 10. Por lo tanto, estoy utilizando la distribución MikTeX 2.9, que en el video anterior eh, les compartí algunos links como donde pueden ustedes descargarla e instalarlo. Mm, sobre los editores, también eh, hay una gran cantidad. Entre ellos está, por ejemplo, el TextMaker, TextLive, TextStudio, TextInCenter, Windshell, Kyle, etcétera. Hay muchos. Eh, yo trabajo con dos que son el TextStudio y el TextInCenter. Entonces voy a abrirlos por primera vez y voy a explicarles los entornos de cada uno. ¿Mm? Entonces, eh, TextStudio es este programa en el cual podemos observar acá que tenemos una barra de herramientas y en esta segunda barra tenemos de pronto algunos iconos que nos van a servir a la hora de escribir. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la parte de alinear a la izquierda, centrar, justificar el texto, etcétera. Aquí tenemos las opciones de subíndice, superíndice. Y en la parte derecha, pues vamos a tener las opciones de guardar, de abrir un nuevo documento, crear un archivo nuevo y algo muy importante que van a hacer estos botones, que este botón, esta flecha en color verde, será la de compilar, donde vamos a correrlo, que también la podemos, un atajo en el teclado es con F6 para compilar y la lupa que es para visualizar el documento, que lo podemos hacer desde el teclado también con F7. Mm, el editor TextInCenter, tengo la versión 2.02 y esta de pronto es un poco más cercana a la forma como está distribuido el Word en el Office. Entonces tenemos en la parte superior la barra de herramientas. En la segunda barra también tenemos la parte de eh, para crear un nuevo documento, para guardar, abrir un archivo existente, cortar, copiar, pegar, etcétera. Y aquí hay algo importante que es la forma como voy a compilar. Entonces, ¿cómo quiero generar el nuevo documento? El nuevo documento lo voy a generar, lo puedo generar de diferentes formas. Desde LaTeX
lo puedo generar a un archivo en formato DBI o lo puedo generar a un formato PS o en un formato PDF. Entonces, uno debe elegir cómo quiere visualizar el archivo. Generalmente, uno trabaja siempre con la distribución de LaTeX a PDF. ¿Mm? Y aquí tenemos los botones de compilar y esta de la lupa que es de visualizar. Y hay un botón adicional aquí, que es que hace las dos cosas al tiempo. Compila y visualiza directamente. ¿Mm? En la parte inferior van a aparecer si tengo alguno, cuando termine de compilar van a aparecer si tengo algunos errores o no los tengo. ¿Mm? Entonces, yo recomiendo primero compilar, mirar que no haya errores y luego visualizar el documento. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a crear un primer documento en LaTeX? Entonces, siempre vamos a darle algunas instrucciones sobre el editor y esas instrucciones siempre van a estar precedidos de este símbolo, que es el backslash o la barra invertida, como ustedes quieran llamarlo. ¿Mm? Entonces, la primera instrucción es crear el documento. Entonces, para crear, le vamos a escribir backslash document class. Todas las instrucciones están en inglés. Este software está hecho en el idioma inglés, por lo tanto, en, en la distribución normal no aparecen, eh, no tienen incorporados los acentos, las tildes, ni tampoco, por ejemplo, la letra ñ, porque en el inglés no existen. Entonces nosotros debemos de alguna forma incorporar eso. Tenemos que darle la instrucción para que añada eso. Ahora vamos a mirarlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es utilizar document class. En document class y dentro de las llaves le doy la orden qué documento quiero que construya. Puedo construir libros, puedo construir artículos, puedo construir reportes, hojas de vida, podríamos hacer una presentación en diapositivas, etcétera. Entonces, para cierta clase de ellos, tengo que escribirle la opción. Por ejemplo, si yo quiero construir un libro, entonces escribo document class y entre llaves escribo book. ¿Sí? Siempre las instrucciones en inglés. Si quiero un artículo, document class, artículo. Generalmente, nosotros siempre trabajamos en artículo y el artículo es la forma estándar que trabajamos los documentos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la instrucción? ¿Cómo lo haríamos entonces en TextStudio? En TextStudio, entonces haríamos un nuevo documento aquí, nuevo documento, y aquí vamos a escribir. Permítanme, yo voy a sacar la lupa para hacer el texto más grande. Y entonces vamos a escribir document class. Lo bueno de este software TextStudio es que ustedes empiezan a escribir y él ya va identificando qué orden le voy a dar. Entonces, cuando ya la tengan ustedes previamente, le pueden seleccionar con las flechas y darle enter a la que desean. Por ejemplo, la primera, document class. Voy a escribir document class enter y él me dice ahí que debo escribir la clase de documento que voy a utilizar. En este caso voy a hacer un artículo. Entonces escribo en inglés artículo. Luego, lo siguiente que voy a dar es, vamos a iniciar, entonces con un begin. Begin y le vamos a dar entre llaves el nombre. ¿Qué nombre le voy a dar? Un documento. Entonces, esa va a ser la orden para iniciar. Document, begin document y tengo que finalizar también en
document. Entonces, esta será la estructura. La estructura será las órdenes que en todo documento que vaya a crear van a ser document class, el tipo de documento que voy a crear y begin document, end document. En la parte entre document class, las líneas entre document class y begin document, todo lo que yo escriba aquí se va a llamar el preámbulo del documento. Una cosa importante es que muchas veces uno acostumbra, sobre todo en la programación, a colocar comentarios, es decir, unas líneas de texto que cuando yo las compile, el software no las tenga en cuenta. ¿Cómo vamos a colocar los comentarios acá? Con el porcentaje. Yo escribo un porcentaje, por ejemplo, si yo le escribo un porcentaje al inicio de esta línea, él me lo va a ocultar. Es decir, está begin document, pero cuando lo corra no lo va a tener en cuenta esa línea. Es como si no estuviese. Entonces, por lo tanto, tengan mucho cuidado a la hora de escribir un comentario. Debemos escribirlo en porcentaje y voy a colocar aquí un mensaje que diga que aquí va este es el preámbulo del documento. ¿Mm? Y todo lo que va entre begin document y end document es lo que se le va a llamar el cuerpo. Es decir, todo lo que yo escriba entre begin document y end document es lo que se va a mostrar en el PDF que va a salir de la compilación. Entonces, ¿qué voy a escribir en el preámbulo? En el preámbulo generalmente lo que voy a hacer es llamar los paquetes, las librerías. Por ejemplo, si necesito símbolos de matemáticas, llamo a la librería de símbolos de matemáticas. Si necesito, por ejemplo, que me reconozca el idioma español, me reconozca los acentos, me reconozca la letra ñ, entonces coloco el paquete referente a lo que necesito. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como un ejemplo el típico de todo, de todo programa, en todo sistema de programación y es el hola mundo. Generar el mensaje hola mundo. Entonces aquí voy a colocar hola mundo. ¿Mm? Entonces, importante, antes de compilar, voy a guardarlo, el documento. Entonces, cuando ustedes vayan a guardar, le voy a dar aquí guardar directamente, control S, o le puedo dar archivo, guardar como, o guardar directamente. ¿Mm? Le voy a dar guardar. Cuando ustedes vayan a guardar, entonces es importante, voy a guardarlo dentro de una carpeta. ¿Por qué razón dentro de una carpeta? Porque cuando yo guardo un documento, dentro de la carpeta me genera varios archivos. Está un archivo .text que es el editable, el donde yo utilizo en el editor. Está el archivo PDF, que es el que voy a visualizar, y otros archivos auxiliares. Entonces todo eso siempre guárdenlo dentro de una carpeta porque si no les queda distribuidos en donde vayan a guardarlo. Entonces aquí voy a guardar este primer ejemplo, lo voy a hacer tanto en TextNet como en Text Studio para que hagan la comparación. Después nosotros nos vamos a ir directamente a trabajar todo este tutorial de látex que estamos haciendo sobre TextStudio. ¿Mm? Entonces voy a guardarlo aquí en el ejemplo de TextStudio y le voy a colocar de nombre ejemplo 1, ejemplo 01. Entonces lo guardamos. Ya que lo tengo aquí guardado, entonces le damos compilar. Al darle compilar, entonces en la parte de abajo me va a aparecer que el proceso terminó normalmente. Si tengo algún error, él me va a decir acá que el proceso tiene errores y él me va a dar algunas recomendaciones en qué parte pueden estar esos errores. ¿Mm? Una vez que el proceso termina ya sin errores,
Entonces lo que vamos a hacer es visualizarlo. Entonces, para visualizarlo, lo que hago es darle en la lupa y él me va a mostrar acá. ¿Qué me va a mostrar? Con lo que he escrito, me va a mostrar el mensaje que escribí aquí, el texto que escribí, solamente entre Begin Document y End Document, que fue Hola Mundo, y también la numeración de la página. Más adelante vamos a mirar, en otros videos vamos a mirar cómo configurar la página. Es decir, si yo quiero que no aparezca numeración en la página o quiero que las dimensiones de la hoja sean, si aquí es 3, quiero que esté a una altura de 2 en la parte superior, 2 al lado izquierdo, etcétera. Todo eso lo podemos configurar más adelante. Por el momento, una cosa importante que deben tener en cuenta es que LaTeX no tiene en cuenta los espacios a la hora de escribir. Él siempre va a guardar el separar una palabra. Una palabra la puede separar, o sea, la separa a la misma distancia si yo le doy 1, 2, 3 o 4 veces la barra espaciadora. Por ejemplo, aquí yo le puedo escribir hola y le puedo dar muchos espacios entre hola y mundo, pero cuando yo lo compile me va a aparecer el mismo mensaje. Asimismo, en la parte vertical, yo le podría escribir entre Begin Document y End Document, podría escribir este mensaje en la parte de acá. Y cuando yo lo compile, una vez que yo lo compilo, no es necesario darle la lupa nuevamente, que me lo muestre. Ya él va a mostrarlo directamente. Entonces aquí me aparece en la misma posición. Hola mundo. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo reconozcan. Si ustedes quieren darle espacios horizontales o espacios verticales, tienen que darle una instrucción para ello. Eso lo veremos también más adelante. Este mismo archivo vamos a crearlo en el otro documento. Entonces lo voy a copiar y voy a abrir en Technicenter. Entonces en Technicenter también vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un nuevo documento. Vamos a copiarlo y lo vamos a guardar. Entonces lo voy a guardar aquí en el escritorio, en el ejemplo Technicenter, y le voy a colocar, a este le voy a colocar látex 1 como está ahí. Guardar. Entonces aquí lo voy a compilar en PDF, de látex a PDF. Entonces le doy aquí compilar. Y me parece que no tengo errores, 0 errores. Entonces, como no tengo errores, lo voy a visualizar. Entonces, a la hora de visualizarlo, entonces, ustedes tengan presente que si van a instalar Technicenter, deben, como visor de PDFs, tener el visor Sumatra. Con Adobe no funciona adecuadamente. Entonces, si lo colocan con Sumatra, voy a visualizar, este es el software Sumatra, y aquí podemos mirar que aparece Hola Mundo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema el primer problema que vamos a tener? Entonces es cuando yo voy a utilizar palabras con acentos. Por ejemplo, digamos que quiero escribir la siguiente palabra es canción, que tiene un acento en la última canción. Entonces, si yo lo corro tal como está el documento, vamos a mirar acá y me dice que tengo 3 errores. Entonces, ¿quiénes son esos 3 errores? Pues son los errores de haber escrito la tilde. Entonces, esos serían los errores que tengo. Entonces, significa que no reconoce esa tilde. Una forma de escribirlo
es, lo dice aquí en el libro, y es de la siguiente forma. A ver, creo que está en la página 25. Perdón, voy a... Y es que si yo necesito, por ejemplo, la A tildada, las vocales con tilde, entonces vamos a escribir backslash, la comilla simple y la letra. Esa sería la forma entonces para corregir ese problema. Entonces yo podría colocar aquí en lugar de esta letra O tildada, la borro y coloco el backslash, la comilla simple y la letra O. Entonces cuando yo lo compile y ya me aparece cero errores y cuando lo muestre el documento, entonces podemos mirar que efectivamente ya me escribe la palabra tildada. Pero cuando tenemos un documento pequeño, cuando la escritura es pequeña, pues no hay ningún inconveniente en eso. De pronto de acostumbrarme a colocar el backslash, la comilla simple y luego la vocal. Pero el problema es cuando estoy escribiendo ya un libro o una tesis, entonces si hacer eso en todo el documento, pues de pronto me lleva mucho más tiempo. ¿M? Para eso, entonces, podemos utilizar un paquete. Entonces, ¿qué paquete? Bueno, una cosa, antes de entrar con los paquetes, eh, esto no ocurre con Text Studio. Con Text Studio, si nosotros colocamos aquí directamente canción tildada y la corremos, nos aparece que terminó correctamente y nos coloca los acentos. Entonces no vamos a tener ese problema acá en Text Studio. ¿M? Pero noten que en Technicenter sí lo tengo. Entonces, ¿cómo hago para corregir y dejar la O tildada y que me aparezcan cero errores? Recuerden que me estaban apareciendo 3 errores. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Necesito un paquete. ¿Qué paquete necesitamos? Necesitamos entonces el paquete Latin 1 Input Enc. Entonces, con ese estamos encender o ingresar el paquete para reconocer palabras en latín, latinas. ¿Sí? Y asimismo también tenemos que escribir el paquete T1 Fontwords. Entonces voy a copiar estas dos y las voy a escribir aquí. Entonces, si yo escribo ya estas dos aquí y escribo canción ya con tilde, entonces lo corremos y ya no tengo errores. Ya no tengo errores, visualizamos el documento y podemos observar que me aparece Hola Mundo canción con tilde. ¿Mm? Como lo pueden ver acá. Entonces, esa sería la forma de corregir ese problema, de que me aparezcan errores cuando tengo acentos o cuando tengo la letra ñ. Por ejemplo, aquí voy a escribir Nariño. Entonces ya lo corro y al visualizarlo me aparece ya Nariño. Pero si nosotros ocultamos estos paquetes, por ejemplo, entonces voy a quitar esta palabra canción, solo voy a dejar Nariño, no funcionaría, ¿no? Tengo 3 errores. Y en el PDF, perdón, le voy a dar visualizar. Entonces no me deja visualizar porque tengo errores. Entonces, ¿cómo corrijo ese problema? Le coloco backslash. Aquí tengo que sacar el símbolo de la ñ
que creo que lo tengo aquí, y luego la N. Entonces esa sería la forma de sacar la ñ de otra forma, sin tener que recurrir a los paquetes. Entonces ahí ya me aparecen 0 errores y puedo visualizar el documento que efectivamente me aparece ya la letra ñ. Esos paquetes, nosotros, Mictec los tiene instalados. Pero si de pronto no hay un paquete instalado, entonces nosotros lo podemos instalar. ¿Cómo instalamos los paquetes? Vamos al programa Mictex, a la consola de Mictex directamente y en dicha consola, bueno, aquí me aparecen dos opciones. Podemos entrar como administradores. Aquí me dice que necesito el permiso. Le doy el permiso para entrar como administrador y voy a la pestaña que dice paquetes. Y cuando yo le doy clic aquí, en paquetes, aquí está el listado de todos los paquetes que tengo instalado. Entonces, si ustedes em, necesitan un paquete en específico, por ejemplo, digamos que necesito la librería de los símbolos matemáticos. Ese paquete se llama AMSMath. Entonces yo le puedo dar aquí en el buscador, le doy enter y él me busca. Y sí, efectivamente lo tengo aquí instalado. Si por ejemplo no está instalado, entonces yo simplemente le doy clic derecho y le digo aquí instalar paquete. Como aquí me aparece oculto, significa que ya está instalado. Yo lo podría desinstalar, instalar, actualizar, etc. Entonces aquí tienen toda la información. Aquí les da la información de cuándo fue que lo instalaron, cuándo fue instalado el paquete. De pronto necesitan hacer una actualización, entonces simplemente van al paquete, clic derecho y le damos actualizar el paquete. ¿Mm? Ahora, hay una aplicación de pronto que es útil, que ustedes la pueden tener en sus celulares, y esa aplicación se llama DetectIFE. DetectIFE. Y entonces lo que hace uno es dibujar aquí el símbolo en la pantalla y en la parte derecha me va a aparecer cómo debo escribirlo en LaTeX. ¿Sí? Entonces, eh, para que quienes lo desean instalar en su celular, simplemente en la Play Store, por ejemplo, escriben DetectIFE y les aparece el programita para que lo instalen. Y cuando lo abren, desaparece tal como está aquí. En su pantalla del celular mirarán esto, un mensaje que diga que dibuje allí. Acá, por ejemplo, también lo podemos abrir desde el computador. Entonces, aquí en el libro nos dan el, nos da el hipervínculo. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Y aquí nos aparece el programa. Entonces, aquí nos dice que dibujemos. Entonces, por ejemplo, eh, una, un carácter especial en matemáticas y que es muy importante es, por ejemplo, el conjunto de los números reales, que no es la R normal, sino que es la R con doble barra. Entonces, ¿cómo sacamos la R con doble barra? Pues yo aquí la dibujo y él me va a buscarla. Entonces me aparece aquí las opciones. Entonces, ¿yo cuál necesito? Necesito esta. Entonces, aquí me va a decir que en el cuerpo del documento debo escribir esto, backslash mat de S. Y en el preámbulo tengo que pegar este paquete, el paquete de ese font. Entonces, ahora lo vamos a hacer. Voy a cerrar ya este documento en TextInCenter y me voy a centrar ya todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, lo vamos a hacer en
TextStudio. Entonces, TextStudio es muy importante, es muy bueno porque en el lado izquierdo tengo el editor y en el lado derecho puedo visualizar cómo va quedando el documento. Em, antes de agregar más paquetes, vamos a mirarlo acá en el computador donde fue grabado, qué se grabó tanto cuando yo he compilado. Entonces, lo tengo aquí en el escritorio, en LaTeX, ejemplo de TextStudio, y podemos mirar que hay 5 archivos, 5 elementos. Entonces tenemos el elemento este que es ejemplo 1, que es con extensión .text, que es un documento de látex, y tenemos otros archivos, 3 archivos auxiliares, y tenemos el PDF. Y este PDF, cuando ustedes lo abren, pues es el documento ya que nosotros vamos a enviar o vamos a visualizar, ¿no? Para leer. Este documento, si ustedes hacen un zoom, el máximo zoom que tenga su visor, entonces es de muy buena calidad porque no se va a pixelar. Entonces, por más zoom que ustedes le hagan, ese documento no se va a pixelar. Y pues su peso es relativamente bajo. Miren, por ejemplo, que aquí este documento de PDF solo pesa 13 kilobytes. Los documentos en text solo pesan entre 1, 2 o 3 kilobytes como máximo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Voy a copiar vamos a hacer un texto más grande para ir haciendo unas modificaciones en la página y con eso finalizamos. Voy a copiar de acá algo que había buscado en internet sobre la parábola. Entonces vamos a decir que vamos a escribir algo sobre la palabra, o sobre la parábola. Entonces vamos a escribir esto de aquí y voy a copiar y esta última parte la voy a colocar en negrita. Entonces, ¿cómo vamos a escribir negrita? Em, entonces aquí voy a borrar todo esto y voy a pegar. Vamos a borrar esos comentarios. Voy a dejar aquí un espacio, que este es el preámbulo, por si necesito algún paquete. Entonces, vamos a correrlo. Espero que no haya errores, ¿no? Y aquí nos aparece ya el texto. Entonces, este texto, pues como pueden mirar, tiene ya los acentos. Y es un texto normal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos escribir un texto matemático? Los textos matemáticos van a ir, puedo hacerlo de dos formas. Puedo escribir, la forma usual es utilizar los signos de pesos. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir aquí, eh, vamos a escribir acá aparte, punto aparte. Entonces, y voy a escribir lo siguiente. Le voy a escribir una parábola o la ecuación general, mejor, la ecuación general de la parábola es de la forma, y aquí quiero escribir una ecuación. Entonces, ¿cómo voy a escribir la ecuación? Entonces, la ecuación, todo lo que sea texto matemático lo voy a escribir entre signo de pesos. Entonces vamos a notar la diferencia. Voy a colocar signo de pesos y entre los signos de pesos voy a escribir la ecuación. Y igual a por x elevado al cuadrado más b por x más c. Y cuando nosotros compilamos, acá nos aparece, dice, la ecuación general de la parábola es de la forma, y esto que está aquí, que coloqué en signo de pesos, ya es un texto matemático. Noten la diferencia entre la A de texto matemático,
que es la usual, la que nosotros escribimos, y la A de texto normal, que es una A que aparece en cualquier editor de texto. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de escribir signo de pesos, le quito esos signos de pesos? Entonces, si yo quito esos signos de pesos, miramos acá y me aparece que tengo unos errores. Entonces, el error está, aquí me lo señala, el error está porque utilicé este comando. Ese comando significa que es que voy a elevar al cuadrado. Se lo voy a quitar simplemente para que miren que me aparece ahí sin ese cuando yo lo compilo. No tengo ningún error, pero acá me aparece y igual a x cuadrado. La a me la escribe tal como si fuera un texto normal. Y la y también. Miren la y. Esa y es una y de texto normal. Si yo la comparo con el texto que tengo arriba, por ejemplo, con esta y de acá, es la misma. Y en cambio, si yo escribo signo de pesos, cambia completamente. En el momento no le voy a colocar el cuadrado aún, simplemente para mirar. Entonces cambia completamente la y las otras letras. Ahora, si yo quiero escribirla, esta ecuación centrada, tengo dos opciones. La una opción sería colocar doble signo de pesos y cuando yo corro, ya me aparece la ecuación centrada. La otra opción es darle la indicación de que es una ecuación. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Le voy a decir que empiece, begin, una ecuación. Entonces, equation. Begin equation, end equation. Y adentro le voy a copiar el texto, pero ya sin los signos de pesos, porque ya le estamos en el entorno begin equation, end equation, ya le estamos diciendo que dentro de ese entorno hay una ecuación matemática. Entonces, cuando nosotros lo compilamos, nos aparece centrada, esta por defecto nos va a aparecer centrada y numerada. Ahora, yo le puedo colocar una etiqueta a esa ecuación por si quiero nombrarla. Entonces, la etiqueta sería con label y le doy un nombre. Por ejemplo, par la voy a llamar, de parábola. Entonces, cuando nosotros la compilamos, aparece aquí en el texto, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Por si de pronto yo la necesito citar en algún momento. Por ejemplo, aquí voy a escribir la ecuación, y aquí la voy a citar. Entonces, ¿cómo voy a citar esa parábola? Le voy a colocar EQ, que sería citar, ref, EQREF. Y entonces, citar o referencia de la ecuación. Y aquí dentro que voy a colocar el nombre que yo le he dado a la etiqueta, que en este caso es par. Y cuando nosotros compilamos, perdón, no me... necesito un paquete para para que me pueda generar. Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo video. Vamos a dejarlo por el momento. La forma de citar es esta, EQREF, pero necesito un paquete. Lo de los paquetes, de incorporar paquetes, lo vamos a ver más adelante. Por el momento solo nos vamos a centrar en la parte inicial de un documento. Entonces, en el siguiente video
vamos a referirnos a ello, ¿no? Entonces, para que vean, por favor, si necesitan mirar lo de la referencia de ecuaciones, cómo referirnos en el texto a la ecuación, entonces miran el siguiente video. Otra forma de nombrar también una ecuación centrada es sin escribir todo esto y podemos escribir un signo abre corchete. Y al finalizar la ecuación, entonces cerramos dicho corchete. Esto lo pueden escribir si quieren en 3 líneas o si quieren continuo, no importa. Entonces ustedes pueden observar acá que escribe la ecuación centrada pero sin numeración. Entonces, si quieren lo pueden escribir seguido, ¿no? Con un espacio simplemente para decir que es otro comando. Y cuando lo corremos, nos aparece que terminó normalmente y aparece la ecuación centrada. Entonces, recuerden, una ecuación centrada la puedo hacer con el corchete, con doble signo de pesos o con la instrucción begin equation, end equation. Pero la última me la enumera. Cuando estemos en el modo matemático, ahí vamos a mirar diferentes instrucciones que yo les puedo dar cuando quiero colocar una ecuación. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero colocar negrita en algo? Por ejemplo, había dicho que este último texto quiero colocarlo en negrita. Miremos a ver si por acá tiene las instrucciones. No. Entonces, la negrita la podemos escribir de la siguiente forma. En una llave, todo lo que necesitamos darle negrita y le vamos a decir la instrucción backslash bf. Y podemos observar que el texto que escribió lo colocó en negrita. Y bueno, y en el libro de referencia que tenemos pueden ustedes estudiar las demás instrucciones, negrita, cursiva, subrayado, etc. Todas las instrucciones que trabajamos en otros softwares de edición de textos. Ahora, vamos a mirar un poco sobre la configuración de la página, ¿no? Por ejemplo, como ustedes pueden observar aquí en este documento, nos queda el texto muy pequeño. La letra también es pequeña. La letra es pequeña. Entonces quiero hacerla la letra de forma automática. LaTeX trabaja en un tipo de letra Times New Roman de 10 puntos. El tamaño de letra es de 10 puntos y nosotros usualmente trabajamos en 12 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a modificar? Vamos a modificarle y el tamaño de la página es A4. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribirlo en tamaño carta y a 12 puntos, entonces aquí en el document class, recuerdan que cuando nosotros estábamos escribiendo aquí document class, cuando escribimos document class nos aparece dos opciones. Entonces vamos a escoger la opción 2 y entonces nos aparece que entre corchetes escribamos que necesitamos, por ejemplo, el tamaño de letra a 12 puntos, 12 pt. Y el tamaño de la hoja que sea carta, entonces leather paper. Y acá artículo. Entonces cuando lo corremos nos aumentó el tamaño de la letra y ya es un tamaño de letra carta, ¿no? Ya es un tamaño de hoja, perdón, carta.
Ahora, si yo quiero hacer una configuración de la página, entonces podemos referirnos aquí al documento. Vamos a ir a la página 25. Perdón, voy a quitar ese zoom. Y creo que un poco más arriba, sí, mejor vamos a mirar este primero. Hay unas opciones que es para los márgenes. Entonces, las opciones son las siguientes. Las voy a copiar acá. Pilamos. Queda la configuración de la página establecida como 21 centímetros de ancho, 18 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo y tenemos menos 2 centímetros en la parte superior, menos 2 centímetros en la parte izquierda. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar, si la dejamos en 0, la parte superior, entonces nos queda tal como la teníamos inicialmente, pero si nosotros le cambiamos, por ejemplo, a dejémoslo como estaba, menos 2, y por ejemplo en el lado izquierdo le escribo menos 1, entonces no la va a mover tanto a la izquierda, sino un poco más hacia la derecha, tal como pueden observar acá. ¿Mm? Ahora, hay otras opciones importantes, por ejemplo, esta es la opción, ahora hay una opción mucho mejor y es la, en lugar de escribir estas 4 opciones, utilizar el paquete Geometry. Entonces, para el paquete Geometry, simplemente voy a copiar estas instrucciones que están aquí. Y vamos a eliminar estas de acá. Entonces voy a quitarlas porque yo trabajo más con la opción Geometry que con esta opción. Entonces vamos a colocarlas directamente aquí el paquete. Entonces le vamos a decir ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que en total escriba de ancho 18 centímetros, de alto 21 centímetros, que esté centrado, todo ese documento centrado, o le podemos decir que lo coloque en la parte superior 2 centímetros y en la parte izquierda que le coloque 2 centímetros. O sea, que no lo centre, sino que lo coloque 2 a la derecha, 2 a la izquierda, lo que sobre en el lado derecho, 2 arriba y lo que sobre abajo. Y entonces cuando nosotros lo corremos, ya nos da la configuración deseada. ¿Mm? Vamos a seguir utilizando de aquí en adelante con este paquete Geometry y ahora vamos a hacer algunas cositas. Por ejemplo, vamos a probar estas de acá. Si nosotros queremos, por ejemplo, eliminar la numeración de las páginas, entonces yo había dicho inicialmente que automáticamente él enumera la primera página como 1, la segunda como 2 y así sucesivamente. Pero si yo quiero eliminar esa numeración en el preámbulo, yo le puedo escribir page style empty. Entonces cuando yo lo corro, nos podemos observar aquí que se eliminó la numeración de la página. ¿Mm? Entonces voy a escribir aquí un comentario. Esto es para eliminar numeración de la página. Ahora, otra cosa importante
también es, por ejemplo, si ustedes observan, aquí hay una sangría. La sangría es que la primera palabra del párrafo está movida un espacio hacia la derecha. Entonces, para eliminar la sangría, tenemos esta opción de aquí, par indent. ¿Mm? Entonces, esta opción, par indent, si la copiamos acá, esta opción lo que hace es eliminar sangría. Como pueden observar, entonces ya la palabra sí, que estaba movida a la derecha, ya está alineada con las demás líneas del párrafo. Lo mismo pasa con la otra, con la palabra la de la ecuación. Yo las podría, si quiero aumentarle la sangría, por ejemplo, si le colocamos 20, por ejemplo, 20 milímetros positivo, entonces se va a aumentar 2 centímetros la primera línea del párrafo. Lo mismo pasa con el siguiente párrafo. Otra cosa importante es que, como pueden observar aquí, no hay una distancia entre los párrafos. Yo le di acá un doble enter para decirle que cambiaba de párrafo, pero acá no hay una división de párrafos con un espacio. Entonces yo puedo aumentar esa división con la opción par skip. Entonces yo le doy aquí la opción par skip y entonces esta es la distancia entre párrafos. Entonces, a una distancia X, por ejemplo, yo le puedo decir que me la escriba a 1 centímetro. 1 centímetro serían 10 milímetros. O le puedo escribir directamente 1 cm, 1 centímetro. Entonces acá le voy a dejar que en 0 milímetros para que elimine la sangría y a 1 centímetro la distancia entre los párrafos. Entonces pueden observar aquí que eliminó la sangría y dejó 1 centímetro entre los párrafos. 1, 1.5 o 0.5. Si estoy en 0.5 sería solo 5 milímetros. Entonces ahí estaría a 0.5 la distancia entre párrafos. Y tenemos otras opciones más que ustedes las pueden revisar más adelante. Entonces, por el momento hemos trabajado de este libro, hemos trabajado lo que es el capítulo 2, que es referente al primer documento de LaTeX, cómo preparar un primer documento, las acciones en una sesión de LaTeX. Y el próximo video miraremos sobre la parte de la escritura de texto normal, es decir, cambiar el tipo de fuentes, los párrafos, centrar, hacer unas cajas de texto, etcétera, notas de pie de página, el cambiar el color al texto. Y en unos próximos videos miraremos sobre la parte de el texto en modo matemático. Entonces, la forma como vamos a trabajar es siguiendo este libro, los capítulos. Vamos a hacer unos videos tutoriales sobre cómo escribir un texto normal, cómo escribir el texto matemático y lo que es la inserción de tablas y objetos flotantes, inserción de gráficos y también cómo utilizar la edición de los gráficos y las citas bibliográficas. Entonces hasta el capítulo 8 es lo que vamos a trabajar. Les queda a ustedes como ejercicio de que revisen este libro más detenidamente. Entonces en este caso sería de estudiar este libro desde la página 8 a la página 18 y que practiquen ustedes escribiendo su propio documento.